frutos secos. Integren todos los compañeros. Te manda Diana. Buenas tardes, buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle. Fíjese que quería hacerle una consulta que me generó duda con relación al examen. ¿De cuánto era el valor exacto? Es que fíjese que a mí al final me decía que era sobre 20 la calificación, pero yo tenía entendido que era sobre 30. Sí, son 20 preguntas. Por eso le decía sobre 20, porque es, digamos, ahí están valoradas sobre una por una, un punto por pregunta, pero no, es 1.5 por pregunta. Ah, bueno, sí, es que yo dije, bueno, ¿cuánto habré sacado entonces al final? Pero gracias, licenciado. Multiplique las que tiene buenas por 1.5. Elmer, Gracias. Maya, Buenas noches, licenciado. H. Solo quería saber qué va a pasar con mi caso. Yo fui el que escribió que al pasar a la segunda pregunta el sistema me sacó. Me dijo que se me había acabado el tiempo, ya no me dio opción a nada. Y solo tenía como 10 minutos de haber empezado el parcial. Seguramente fue un bajón de internet, pero repitámoslo el día miércoles. ¿Okay? El día miércoles. Sí, ya les voy a dar las instrucciones al respecto. Ok, está bien. Gracias, licenciado. Bueno. Ya vino mi hombre. Ya conozco ese ruido, así me hace el... Voy a llegar bueno. Apagado por el micrófono. Se pasa. Bueno. Por lo menos fue su hombre. Ya le tiró piropo el Lick. Así le hace, ¿qué? Por lo menos no está encendida la cámara, dicen ustedes. Para su buena suerte, hasta ahorita empezaré a grabar la clase.
Bien, buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Para quienes tienen pendiente el examen, por favor, para quienes tienen pendiente el examen, en el Classroom dejé un espacio, en el espacio de tareas, para que comenten y me coloquen ahí su número de carnet y su nombre completo, ¿ok? Para poderles crear el examen. Su número de carnet y su nombre completo. ¿Sí, Leslie? Buenas noches, Lick. Solo con una consulta. En mi caso, el examen yo lo terminé a las 7:45, pero al momento de finalizarlo sí me aparecía que ya tenía un resultado anterior, que mi examen se había resuelto a las 7:05. ¿También tendría que dejarle mis datos ahí o usted verá si aparezco con el examen finalizado? ¿Quién fue que me habló, perdón? Leslie Franco. Leslie Franco, gracias, Leslie. Ahorita Gracias a usted, Lick. creo que sí tiene que hacerlo de nuevo, porque tiene una nota muy baja. Bueno, Lick, Realmente gracias. está cerrado a las 5. Sí, A las 7:05. 7:05 parece. Sí, tiene razón. Ah, bueno. Gracias, Lick. Muy amable. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Disculpe, solo con una consulta. Fíjese que a mí en mi examen solo me apareció un nombre, o sea, los dos nombres y un apellido. Y me apareció otra palabra que no tenía que ver con mi nombre. ¿Habrá algún problema ahí? Pues seguramente así ingresaron los dos. Es que recuérdense que la facultad está teniendo problemas porque no se pudo ingresar al sistema
formal. De hecho, varios me mencionaron que el nombre estaba mal, pero no hay ningún problema porque al final, cuando ya la página se normalice o migren los datos a la nueva página que me hicieron con el parcial, perdón, con el semestre anterior, entonces ahí ya los datos aparecen como están en el registro de estadística, entonces ahí ya no hay ningún problema. Ah, está bien, y con la nota ahorita sí aparecería, ¿no? Claro, solo estoy entendiendo que estos son cuadros preliminares hasta que nos habiliten la plataforma para ingresar notas oficiales. ¿Ok? Ah, está bien, gracias, muy amable. Bien, entonces, por favor, para llenar la casilla o sea, comentarme en la tarea que dejé en el Google Classroom para poderles tener examen para el día miércoles. El examen lo vamos a hacer a las 8 de la noche, al terminar las clases, ¿ok? Bien, si no tenemos dudas, empezamos con la clase del día de hoy. Hoy empezamos a hablar de lo que es la personalidad jurídica del Estado. Y bueno, entender la personalidad jurídica es en teoría bastante sencillo, como lo comprendimos en Derecho 2, en Introducción en Derecho Civil 1. El tema es que conforme nosotros vamos avanzando en la carrera, vamos comprendiendo de mejor manera ciertas cosas y vamos ampliando nuestros conocimientos. De esa orden de ideas, vamos a empezar a entender la personalidad jurídica del Estado. Hoy por hoy existe una cantidad de personas jurídicas que ustedes ni siquiera a este momento han alcanzado a dimensionar. Esta circunstancia ha roto los antiguos moldes de organización tradicional de la administración. Antes eran personas jurídicas, el Estado y los municipios y se acabó. Hoy por hoy tenemos cualquier cantidad de entidades. De esa cuenta pasamos de antes de 1945 a hablar de que todo era el Estado. De 1945, en la Constitución de 1945, a hablar de entidades autónomas. En la Constitución de 1956, hablar de entidades autónomas y semiautónomas. Y finalmente, en la de 1985, hablamos de entidades descentralizadas y autónomas. Esto nos da un nuevo entendimiento. En cuanto al origen, hay instituciones más antiguas que el propio Estado. Por ejemplo, el municipio, la institución municipal, tiene antecedentes históricos en el medioevo. Otras han aparecido como un desprendimiento estatal, hasta algunas últimas que han surgido en los últimos años y que ya vamos a platicar en un momentito. Sayagués Lazo encuentra en que la diferencia entre las personas de derecho público y derecho privado debe buscarse en la realidad misma, ya que suelen presentarse una serie de personas jurídicas con finalidades genuinamente estatales. Vamos a ver, vamos de lo general a lo particular para entenderlo de mejor manera. ¿Qué es persona? ¿Alguien que se recuerde esto y me lo diga, por favor? Un ente susceptible de adquirir obligaciones y capacidades, creo. Un ente susceptible de adquirir capacidades y obligaciones. ¿Alguien más? Es toda entidad objetiva, creo que es de adquirir derechos y obligaciones. Ok, perfecto. Ente sujeto de adquirir derechos y obligaciones. Bien, este puede ser de dos formas, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda? Individual y colectiva. Individual y jurídica. Sí, licenciado. ¿Ok? La individual es Los particulares. los particulares. ¿Alguien más que lo amplíe y lo diga más general todavía? Consiste en el conjunto de deberes jurídicos y derechos subjetivos atribuidos a un determinado sujeto.
Sujeto. Muy bien. ¿De qué tipo de sujeto estamos hablando? La persona. La persona. La persona, lo que pasa es que la persona puede ser individual, y volvemos a lo mismo. Nos estamos refiriendo al ser humano, al individuo. ¿Por qué estoy haciendo esta separación, este entendimiento? Bueno, porque la persona individual es un ser humano sujeto a derechos y obligaciones. La Constitución y el Código Civil establece que somos sujetos de derechos desde que nacemos o incluso antes de nacer, si venimos en condiciones de viabilidad, y sujetos de obligaciones, dependiendo de las circunstancias, a partir desde que nacemos, pero posteriormente algunos otros a partir de los 14 años y otros a partir de los 18 años, a partir de los 14 años porque tenemos el derecho de trabajar, entonces adquirimos ciertas obligaciones, siempre y cuando sea el trabajo acorde a la edad. Y los menores de 14 años tienen obligaciones, sí, porque el Código Civil establece que los menores de 14 años, los menores de edad deben obediencia a sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, sí tenemos derechos y obligaciones. Bueno. ¿Sí, Betsy? Buenas noches, licenciado. Ante la pregunta ¿quién crea el derecho? ¿Podemos responder la persona o es el derecho que crea la persona? Perdón. Se me fue usted a teoría general del derecho. Ante la pregunta de quién crea quién, ¿el derecho a la persona o la persona al derecho? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Interesante pregunta, que no tiene nada que ver con derecho administrativo, pero se la valgo. En serio, es que ante la pregunta ¿quién crea? Y yo me quedo así como, no sé qué responder también, porque me lo preguntaron a mí. Yo creo que usted está infiltrada para hacer preguntas que preguntaba a los compañeros. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Mira. ¿Qué fue primero? Es que lo que pasa es que para hablar de esto, y por eso les digo, no me quiero salir de la clase, es muy rapidísimo. Existen las teorías del derecho, por eso digo, eso es teoría general del derecho. La teoría justnaturalista o del derecho natural de Bonsadini y todos estos pensadores antiguos, y las teorías del derecho positivo. Y entonces la teoría del derecho del justnaturalismo habla que el derecho es inherente a la persona, que no es anterior ni posterior, sino que vienen en conjunto. ¿Por qué? Porque la persona tiene derechos y obligaciones morales desde que nace, aunque no estén escritos en una norma, ¿verdad? Y la teoría del derecho objetivo de la corriente italiana, que habla de que el derecho debe existir como derecho positivo, debe haber cumplido con el proceso legislativo que exista en el momento histórico, pues ya sea que lo haya creado el rey, que lo haya creado el parlamento, que lo haya creado el Congreso, como es en nuestra época, para que sea derecho. Entonces, bajo la teoría justnaturalista, el derecho es inherente al ser humano, por lo tanto, van juntos. Bajo la teoría del derecho positivo, debe de existir el ser humano para crear derecho bajo las formas de creación del derecho que existen, ¿verdad? En resumen, pero puede leer cualquier cantidad de libros de teoría general del derecho para llegar a esa respuesta, ¿no? Gracias, Lick, muy amable. Bueno, regresando a la clase, no me pierdo, perdón. El tema de las personas jurídicas. ¿Y por qué estoy preguntando si hay personas de la diferencia entre persona individual y persona jurídica? Es porque tenemos que tenerlo primero claro. La persona física es la persona individual. El ser humano físico, el individuo, la persona humana, que no es el término que se utiliza en derechos humanos, es sujeto de derechos y obligaciones, persona individual. Listo. Luego nos enseñaron, no sé cómo se los enseñaron a ustedes, porque por el semestre que van ya debieron de haberse enseñado de otra manera,
A nosotros nos enseñaron que la persona jurídica era dos o más personas que se unían con un fin en común, que podía ser de lucro o no de lucro, pero eran dos o más personas que se unían por un mismo fin. Y creaban una persona ficticia que es la persona jurídica, ¿verdad? ¿Existen personas jurídicas con un solo miembro? No, ¿No? ¿Alguien más? Gracias, Pablo. Igual considero que no, licenciado. Fíjense que en la doctrina no, pero como ustedes saben que el derecho guatemalteco es tan hermoso, ¿no? Ley del emprendimiento. ¿Sí? Ley de emprendimiento, decreto 20-2018, ley para el fortalecimiento del emprendimiento. Artículo 14, se adiciona al artículo 10 del Código de Comercio de Guatemala el inciso 6, el cual queda de la siguiente manera: la sociedad de emprendimiento. Luego se adiciona al párrafo, un último párrafo del artículo 16 y dice: las sociedades de emprendimiento se constituirán por medio de un procedimiento. ¿Cómo se constituye? Y luego nos indica en el artículo 19, para ser exactos, se adiciona el 1040 al Código de Comercio que establece sociedad de emprendimiento. Sociedad de emprendimiento es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones, formando una persona jurídica distinta a la de sus accionistas. O sea, que en la doctrina existe la persona jurídica de dos o más personas que se unen con un mismo fin, con excepción de nuestra sociedad de emprendimiento, que puede ser constituida por un solo socio. ¿Sí? ¿Por qué les pongo este ejemplo del Código de Comercio? Ustedes me van a decir, Lick, pero eso no es derecho administrativo. Sí, pero es para que veamos, ahora que ya estamos en sexto semestre, la complejidad de aquella simple figura que nos explicaron en primer año y después en segundo año. Hoy, ya terminando el tercer año, sabemos que existe una situación que puede ser real o ficticia, porque puede ser increíble o no, que es la sociedad de emprendimiento, en donde puede haber un solo socio. ¿Dudas? Sí, digamos que Oliver me pregunta si esto podría ser con alguien que crea su propia marca de ropa. Estas sociedades son para esa es la idea, ¿verdad? Cubrir ese tipo de trabajos o de tareas que realice una persona. ¿Ok? Buenas noches. Entonces, se podría decir que viene siendo, no, bueno, no exactamente, pero como un pequeño contribuyente. Sí, pero no, porque al final lo separan de esa figura. Yo como persona individual puedo tener la cantidad de empresas que quiera, pero voy a seguir facturando con mi propio NIT. ¿Sí? En cambio, en la sociedad de emprendimiento me da la oportunidad de yo solo crear una figura ficticia para que realice sus actividades, para que realice actividades específicas. ¿Me explico? Licenciado, y esto no atenta con la naturaleza jurídica de la persona, porque si bien es cierto, las sociedades están por dos o más personas, obedece la naturaleza jurídica de persona colectiva. Entonces, esta sociedad de emprendimiento mercantil no obedecería a la naturaleza de persona jurídica colectiva, sino de persona jurídica individual. Totalmente de acuerdo. Doctrinariamente, rompe con la naturaleza jurídica. ¿Sí? Por eso es que les digo que es una situación distinta.
¿verdad? Por eso es que les digo que en la práctica tal vez no es tan fácil porque habrán cosas, perdón, que rompen con los esquemas y con los estándares. Correcto, es el 20 de 2018, el decreto de la ley de fortalecimiento al emprendimiento. ¿Ok? Y el artículo que crea es la adición, es decir, adicionar el artículo 1040 el artículo 19 de esta ley que adiciona el 1040 a la ley del Código de Comercio, perdón, al Código de Comercio. Bien, pero esto solo lo pongo como un ejemplo, ¿sí? De cómo deben ustedes de tener cómo deben de entender ustedes. Debemos de ampliarnos más y a comprender de mejor manera las circunstancias del cada caso en nuestro país, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué les explico? Porque si existe una persona jurídica de un individuo, entonces vamos a poder encontrar cualquier cantidad de personas jurídicas. Y ahora les voy a explicar. ¿Sí, Pablo? Pero la persona jurídica de la que estaba mencionando, Lick, yo entiendo que no son con fines genuinamente estatales, como dice su presentación. No. Yo estoy hablando todavía de la persona jurídica en general. No he entrado a hablar de la persona pública. ¿Ok? Muy bien, Lick. ¿Sí? Solo se los ponía como ejemplo de que no lo que tenemos ya como previsto, ¿sí? Va a ser así, sino que este tema de la personalidad jurídica debemos estudiarlo más a fondo. Y ahorita les voy a dar casos. Ahorita voy a entrar a explicarles, sí, la diferencia entre la persona jurídica pública y la persona jurídica privada. ¿Ok? Persona jurídica pública y persona jurídica privada. ¿Sí? Les estaba buscando, por ejemplo, cómo hay circunstancias en donde las personas jurídicas han variado sus formas. Pero bueno, voy a regresar a esto mejor para no salirnos de los ejemplos. En Guatemala, el Código Civil, en su artículo 15, se hace una enumeración de las personas jurídicas, tanto de carácter público como de carácter privado. Ahorita lo vamos a leer. De esa enumeración, que es el precepto, el Estado resulta la primera de las personas jurídicas de derecho público. Podríamos decir que es la persona jurídica pública mayor y que alrededor de ella actúan numerosas personas jurídicas menores. Hay otras que es más difícil determinar su naturaleza por cuanto nacen como personas sometidas al derecho privado y se rigen por sus normas, como el caso de las empresas de economía mixta. Al final les voy a explicar qué son las personas de economía mixta, personas jurídicas de economía mixta o las empresas de economía mixta. Pero les doy el nombre claro en Guatemala, Banrural, ¿verdad? Banrural es persona jurídica pública o persona jurídica privada. Hay quienes dicen que donde interviene el Estado es pública. Bueno, el Estado es accionista de Banrural. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de comprender en estas siguientes diapositivas, ¿ok? Si son personas jurídicas públicas, si son personas jurídicas privadas. Lo primero, ¿qué nos establece la ley? Alguien que me lea el numeral 1 o que me lea el inicio del numeral 1 del artículo 15 del Código Civil. Buenas noches, Lick. Acá lo tengo, dice artículo 15, son personas jurídicas. Numeral 1, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Ok. ¿Qué es lo primero que les llama la atención de este artículo? De este primer numeral. Que solo son instituciones, Lick.
Que sean reconocidas por el Estado. Que solo son instituciones. Pero no se dieron cuenta que se les coló una ahí muy importante. La universidad. Las iglesias. Las iglesias, sí. Es correcto. ¿Se dan cuenta de eso? Para nuestro código civil, para nuestra ley, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, de todos, sinagogas, mezquitas, la denominación que tenga, porque no puedo meter a repetir porque no conozco todas. La Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por ley. Entonces, el Estado, que está constituido por Presidencia de la República, Vicepresidencia, ministerios descentralizadas como la SAT, como el RIC, como el CONAP, como el INAP. Ahorita solo estoy diciendo sus siglas, ya lo estudiaremos en la parte 2 del curso, en el siguiente semestre, cada una de ellas, Fondo de Tierras, todas estas entidades son de carácter de derecho público, ¿sí? En primer nivel, o sea, la cúspide. Luego tenemos el numeral 2, ¿alguien que me lo lea? Numeral 2. Las funciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. Solo ahí hay un error, es las fundaciones. Las fundaciones, gracias. Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien levantado o no? Bueno, ¿alguien que lea el tercero? Numeral 3. Las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva, los patronos y los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social, creados o autorizados por la autoridad correspondiente. Se consideran también como asociaciones. Y el cuarto. ¿Y el cuarto de una vez? Las sociedades, consorcios y cualquiera otras con fines lucrativos que permitan las leyes. Las asociaciones no lucrativas a que se refiere el inciso 3 podrán establecerse con la autorización del Estado de forma accionada sin que por eso solo hechos sean consideradas como empresas mercantiles. Gracias. Fíjense bien, nos da 3 niveles. El Estado, las municipalidades, las iglesias, todos los cultos, ya lo dijimos. Luego las fundaciones y demás entidades de interés público. Fíjense bien, interés público. Ya les voy a explicar qué es eso. Luego las asociaciones sin finalidades lucrativas, y ahí nos menciona sindicatos, colegios profesionales, cámaras gremiales, cooperativas, ¿sí? Todas aquellas que sirven para un fin público. Ahorita lo voy a explicar desde la doctrina y luego regreso al las ONGs de desarrollo, siempre y cuando su naturaleza sea de desarrollo. Pero ya lo voy a explicar. Pero sí, las ONGs también son de carácter público. Pero recuerden que las ONGs son posteriores al Código Civil. Ahora bien, voy a explicar desde la doctrina y luego regreso al artículo para que amarremos y tengamos una conclusión de esto. ¿Ok? Bueno, ¿cómo distinguimos entonces cuáles son las formas o cómo distinguimos cuáles son de carácter público y cuáles son de carácter privado? Los criterios que tenemos de distinción son el criterio del fin, el criterio de la existencia de potestades y prerrogativas, el criterio del origen y el criterio del encuadramiento de la organización estatal. Vamos a ver, para estos criterios serían, el primero, el criterio del fin. Si lo que realizan es de carácter
público, es decir, si lo que realizan es en búsqueda del bien común y no es lucrativo, es de derecho público. Si lo que buscan es lucro, es de derecho privado. ¿Me explico? Ahora bien, ahí volvemos a la duda. El CHN, según su fin, ¿sería derecho público o derecho privado? Al final cobra intereses. Sería mixto. Pero no, o sea, eso es lo difícil. ¿Dónde lo encasillamos? ¿Verdad? Todos los criterios son complicados. Me explico, todos tienen cómo ingresarlo y todos tienen también una dificultad. Pero de momento el criterio del fin es, si es en búsqueda del bien común, es de derecho público, si es en búsqueda de fines lucrativos, es de derecho privado. ¿Sí? El segundo, el criterio de la exigencia de las potestades y prerrogativas. Si tiene potestades y prerrogativas, son de derecho público. Si tiene exonerado el IVA, si tiene exonerado el pago de los demás impuestos, si tiene algunas potestades estatales que le han sido... Pero ahí no surge la duda. Los colegios tienen potestades y prerrogativas. Las universidades privadas tienen potestades y prerrogativas. ¿Serán de derecho público o serán de derecho privado? ¿Sí? Yo diría que de derecho privado, por el fin, por el origen, por la naturaleza, la constitución de estas. Fíjese que el fin es la educación superior. Pero como la Constitución no obliga a la iniciativa privada a la educación superior, de cierta manera. Pero está siendo avalada por el Estado para desarrollar la actividad. Ahorita voy a explicar. Estos son los doctrinarios. Y ahorita vamos a llegar a nuestras conclusiones, ¿ok? Ok. Luego está el criterio del origen. Si nace del Estado, es pública. Si no nace del Estado, es privada. También complicado, ¿verdad? Porque habrá instituciones que nacen de lo privado, como ya vimos, los colegios profesionales, que no son de derecho privado, ¿verdad? Que son de derecho público y también nos pueden dar esa situación. Bueno, y luego el criterio del encuadramiento de la organización estatal. ¿Cómo? Si está dentro de la estructura, dentro del organigrama del Estado, es de derecho público. Si no está dentro del organigrama del Estado, es de derecho privado. Bueno, ahí podría tal vez pensarse que podría darse, porque la universidad y todas las entidades son parte de alguna manera del organigrama del Estado. Incluso los colegios y las universidades privadas están dentro de alguna parte, digamos, del organigrama del Estado. Eso lo estudiamos en la segunda parte del curso del otro semestre, así es que no se preocupen tanto por correr con eso, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros en Guatemala para comprender esto y encasillarlo? No podemos encasillarlo en alguno de estos criterios. Entonces nos vamos a lo que dice Villalbazo, Basavilbaso, Villegas Basavilbaso. Villegas Basavilbaso dice que tenemos que diferenciar entonces entre los establecimientos públicos o personas autárquicas que tienen la capacidad de autoadministrarse. Los establecimientos de interés público
y los establecimientos de utilidad pública. Y esta diferenciación es la misma que nos hace nuestro Código Civil, ¿sí? Cuando nos dice que hay tres, y nos pone incluso tres incisos, nos da tres niveles: el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley, son los que conocemos como establecimientos públicos o personas autárquicas. ¿Qué es una persona autárquica? Que se puede administrar por sí mismo, como lo es la USAC, la SAT, otra vez el RIC, el Registro de Propiedad, el RENAP, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, todos esos que están alrededor del Estado y que son autárquicos, que son establecimientos públicos y que pueden administrarse por sí mismos. O sea, son establecimientos públicos como el Estado y el gran árbol que es el Estado municipal, que es, ya dije, presidencia, vicepresidencia, ministerios, secretarías, y los de alrededor, que son los autárquicos. Y la iglesia, nos dice nuestro Código Civil, son personas jurídicas de primer nivel, ¿sí? O sea, son como el nivel más puro, digámoslo así, de personas jurídicas estatales o personas jurídicas públicas, porque su forma, su constitución y su trabajo así lo indican. ¿Ok? Luego tenemos los establecimientos de interés público, y aquí entran todas las fundaciones y entidades creadas o reconocidas por la ley. Aquí en estas entran todas aquellas entidades que prestan un servicio público. Por ejemplo, los hospitales privados, por ejemplo, las universidades privadas, por ejemplo, las universidades, la educación privada, por ejemplo, esos lugares que prestan ayuda al Estado, por ejemplo, cuando hay menores en peligro de ser vulnerados en sus derechos y que son llevados a casas hogares administradas por entidades privadas. A todos esos, ¿sí?, se les va a reconocer como entidades o establecimientos de interés público. ¿Por qué de interés público? Porque nacen de lo privado, pero realizan actividades de carácter público. ¿Vamos entendiendo hasta acá? Licenciado, ¿y dónde podríamos colocar al Instituto de Seguridad Social, el IX? Autárquico, totalmente. El IX es exactamente igual que la San Carlos en el derecho administrativo. La única diferencia es que uno tiene la educación superior y el otro tiene la seguridad social. Okay. La seguridad social y la salud, que son dos cargas que tienen, porque seguridad social o previsión social y salud no es lo mismo, ¿verdad? La seguridad social se refiere a las jubilaciones, pensiones, ese tipo de circunstancias, y el tema de la salud de todos los hospitales que tiene el IX. Esto siempre sigue siendo personas jurídicas públicas. ¿Perdón? Esto siempre sigue siendo personas jurídicas públicas. Siguen siendo personas jurídicas públicas. Aunque el interés cambie y la utilidad. Porque por lo que entiendo no es lo mismo que una institución tenga interés público, no necesariamente va a tener utilidad pública, aunque sí pueden haber instituciones que llenen los dos aspectos. Sí, ahorita le voy a explicar la diferencia con qué es utilidad pública. Ah, ok. ¿Ok? Interés público es que prestan un servicio público. ¿Ok? Aunque en algunos momentos cobren por ello. Por ejemplo, en Pagua, las empresas municipales de energía eléctrica, ¿sí?, nacen del Estado, lucran por el servicio que prestan, pero prestan un servicio público. ¿Ok? Luego tenemos las de utilidad pública. Esas son las que creamos para utilizarlas para buscar el bien común. Estas sí son más privadas que públicas en la realidad, pero son administradas para buscar el bien común.
Ejemplo, la Lotería Nacional, Prociegos, ¿verdad? Que entra en esa categoría, porque es de lo mismo. Es decir, la Lotería Nacional busca un lucro, pero ese dinero es para un bien común o para una utilidad común, una utilidad pública. Ahí entran los sindicatos, que son particulares que se han reunido para defender sus derechos laborales, defender los derechos de una colectividad. ¿Me explico? Los colegios profesionales, que por ley debemos de estar todos agremiados y que su función es la defensa gremial y la protección de los agremiados con programas como el caso nuestro, que tenemos nuestro plan de prestaciones, nuestra jubilación, hasta panteón tenemos en el cementerio por si no ahorramos lo suficiente para comprar uno, hasta eso hay. Eso sí, hay que devolverlo a cierto tiempo. Luego tenemos las cooperativas, ¿sí? Que ustedes han visto que hay cooperativas que dan educación, hay cooperativas de ahorro y crédito, hay cooperativas para comercialización de productos, hay cualquier cantidad de cooperativas, ¿sí? Todo lo que es de beneficencia pública, beneficio social, todo eso, esas asociaciones son las personas jurídicas públicas que las vamos a considerar como el tercer escalón, el de más abajo, porque ya está más disperso, ¿verdad? Pero las personas jurídicas puras, ya dijimos, son el Estado puro y las autárquicas y la Iglesia. Luego vamos a tener las demás, los otros dos niveles. Y así va a ser como lo vamos a definir nosotros en Guatemala, para no confundirnos y para no crear confusiones a la hora de explicar. ¿Dudas? Licenciado, tengo una sobre los sindicatos. No importa que los sindicatos emerjan de una institución privada, aún así siguen siendo de naturaleza y personas jurídicas públicas. Claro que sí, porque lo que están haciendo es proteger los derechos de una colectividad. ¿Sí? Hay un interés público que están defendiendo. No es para lucrar que se creó, sino para defender un interés en común. Sí, pues ya. Gracias. Sí, José. Licenciado, buenas noches. Es que usted decía que con respecto a la utilidad pública entran también lo que es las cooperativas, pero están estas cooperativas que ya trabajan como casi como bancos, esas también entrarían ahí a través de la utilidad pública. Sí, porque recuérdense que hay asociados y esos asociados reciben un lucro, reciben un beneficio, digamos, o sea, en teoría lo que es una actividad productiva que están realizando para mejorar los intereses de esa colectividad que se unió para eso. No sé si me explico. Sí. ¿Verdad? Pero no es tan claro, digamos, es como un grupo que se unió como comunidad para realizar una actividad lucrativa, que en este caso es una actividad similar a la bancaria. Pero lo mismo hay para comercializar productos, hay cooperativas en el tema del café, hay cooperativas en el tema de artesanías, ¿sí? Que lo que hacen es, digamos, una comunidad se constituye en cooperativa y para que usted, digamos, nosotros como clase nos constituimos en cooperativa y comercializamos productos. Entonces, para que usted no tenga que ir y salir a buscar compradores de sus productos, nos constituimos como cooperativa y todos juntos juntamos todo lo que producimos y lo salimos a vender como cooperativa, con una personalidad única y distinta. ¿Me entienden? Entonces, lo que estamos buscando es el crecimiento de una comunidad, más allá del lucro individual, ¿verdad? Las ONGs de derechos humanos entrarían como establecimientos de interés público. Ahí va a depender de qué es el servicio que presten y cómo es que lo presten, ¿ok? Para determinarlos como interés público o de utilidad pública. Regularmente los vamos a tener como de interés público. ¿Ok? Licenciado, y respecto a la misma pregunta, ¿sí puede haber un establecimiento que cumpla ambas funciones, un interés y una utilidad pública? Sí, ahí es donde se dan las mezclas que le digo. Por ejemplo, la municipalidad, que es eminentemente autárquica, también le cobra parqueo, ¿verdad? Sí. Y para cobrar parqueo, crea una pequeña entidad, que aquí en Guatemala, la ciudad capital es la
empresa es Emetra, ¿verdad? Que recordemos que Emetra es una cosa y PMT es otra, ¿verdad? Pero Emetra es la reguladora de los parqueos, de Transmetro, de todo eso. Entonces, crean una para, entonces ahí es donde se terminan mezclando. Y el caso que les voy a llegar a ese, el caso de Banrural, ¿verdad? Ok, o sea que ya en la práctica, en la vida real, por decirlo así, es muy difícil encontrar una institución o establecimiento que cumpla con solo un criterio. Van a haber muchos criterios en una sola institución. Sí, al final de cuentas sí. Al final de cuentas sí, pero entendiendo que siempre está esta diferenciación, ¿verdad? Saber diferenciar ante qué estamos. ¿De dónde viene? Ok, gracias. Para cerrar esta diapositiva y terminar ahí la clase de hoy, García Oviedo formula una clasificación ya doctrinaria que son las de tipo asociación y de tipo fundación. Las de tipo asociación son las que personas se unen para crearlas y las de tipo fundación son las que son instituidas, o sea, formadas, ¿verdad? Son fundadas. Por ejemplo, cualquier institución autárquica. Territoriales e institucionales. Territoriales son las que son creadas para cubrir un territorio completo. Ahorita voy a regresar, solo termino esto. Regreso. Territoriales son las que cubren todo el país, o perdón, un territorio, perdón. Territoriales son las que cubren un territorio concreto, ¿sí? Como el municipio que cubre un área completa. E institucionales es que se crea la institución y va a cubrir todo el país. ¿Ok? Nacionales, departamentales y municipales, creo que ahí son explicadas, ¿verdad? Necesarias y facultativas. Las necesarias son aquellas que la ley obliga a que se tengan que crear. Cuando hablen de las secretarías del Estado, de la presidencia el próximo año, van a encontrar ustedes que la Constitución nos menciona 2 secretarías y la ley del organismo ejecutivo nos menciona, si no estoy mal, 11 más para llegar a 13 secretarías. Esas son necesarias, porque es obligatorio crearlas. ¿Por qué? Porque la ley, hay una ley que las obliga. Y facultativas son aquellas entidades que se crean por facultad de la autoridad, como puede ser cuando el presidente creó el famoso centro de gobierno, ¿no? Y nacionales y extranjeras, creo que está por demás comprendido. Y me van a decir, ¿cómo van a haber extranjeras? Sí, las ONGs, por ejemplo, pueden ser alguna ONG extranjera, las entidades que representan a entidades internacionales como la OEA, la ONU, PNUD, GIZ, etcétera, 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 ¿verdad? GIZ es la cooperación alemana, perdón. Cruz Roja, Cruz Médicos Sin Fronteras, muy bien, de todas esas, ¿verdad? Por supuesto, son de derecho público, porque lo que vienen es a prestar. Las embajadas tienen un carácter especial porque por derecho internacional las embajadas son parte de su Estado, ¿sí? Dentro de nuestro Estado. Aunque debe inscribirse como persona jurídica para poder realizar sus actividades internas. Pero es una figura mixta porque nace del derecho internacional, ¿verdad? Su forma de creación, por decirlo eso, a través de eso me quiero referir, porque pues será el presidente quien reciba credenciales. Es otro procedimiento recibir una embajada a la inscripción de estas entidades ante el Estado. ¿Ok? Pero en esencia es persona jurídica extranjera. ¿Dudas? Licenciado, yo tengo una pregunta. En algún momento escuché yo de que el Estado puede llegar a ser un particular en ciertos actos jurídicos. ¿Algún ejemplo? ¿Estoy en lo correcto? O como lo mencionaba usted, el Estado es una persona jurídica pura. No, por eso yo creo que ya lo platicamos en una clase anterior. El Estado será persona que tendrá carácter de persona individual, por decirlo así, o de persona de carácter privado, cuando baje al nivel de los particulares para hacer negociaciones con ellos. Contratación civil, un arrendamiento, una compra, ¿sí?
pero su carácter, su personalidad jurídica es eminentemente de derecho público. ¿Dónde pueden ahondar más sobre este tema de la personalidad jurídica del Estado? Bueno, les he comentado el libro de Hugo Calderón, el libro de Castillo, y pues lástima que no están los folletos de Lic Godínez, yo por lo menos no los he visto en internet. Cuando se abra la universidad, pues ya podremos tener la oportunidad de entrar a buscarlos allá al Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad. Pero de momento, el libro de Hugo Calderón, que lo pueden comprar en cualquier lado, el libro de Lic Castillo, creo que también lo venden, son como 3 libros de estudio que venden en las librerías de la facultad, que ahora están una fuera de la U y otra creo que se puede localizar por redes sociales, las 2 que están adentro para que puedan comprar su libro. ¿Alguna otra duda? Licenciado, con la misma pregunta. Entonces, aunque el Estado se ponga al nivel de los particulares, él como particular, en este caso se podría decir que hay una excepción a la regla porque no renuncia a su naturaleza jurídica. Totalmente. Por eso es que puede declararle así un contrato, ¿no? Ah, ya. Porque no deja de tener en algún momento esa capacidad. Ok, interesante. Gracias, Lic. Bueno, llegamos hasta acá. Feliz noche, compañeros y compañeras. Anótense los que estén pendientes de examen, por favor. 5 tengo anotados hasta este momento. Avisen a los demás compañeros, por favor. Gracias, Lic. Feliz noche. Gracias, Lic. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado, Feliz noche, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.